Y buenas a todos. En el vídeo de hoy me gustaría hablar sobre un tema que siempre me ha despertado bastante curiosidad. ¿Es realmente canon el Caballero de Géminis? ¿O es el legítimo dragón de los mares? Me explico. En la saga de Poseidón vimos cómo Canon se pone la armadura de dragón marino. Pero luego, en la saga de Hades, Canon es perdonado por Atena. Y después de expiar sus pecados contra Milo, viste finalmente la armadura de su hermano, siendo además reconocido por sus compañeros como el Caballero de Géminis. Si lo pensamos, la situación de Canon es muy curiosa, ya que aparte del Caballero de Géminis entre comillas oficial, que sería Saga, tendríamos a otro, que sería Canon, con un poder casi idéntico al de su hermano, pero sin armadura. Lo cual nos da a pensar lo siguiente: ¿quién los entrenó a ambos realmente? Otra opción posible sería que el propio Saga le enseñase sus técnicas a Canon. Además, esto podría explicar por qué Saga está un poco por encima de Canon en cuanto a poder. Pero en cualquiera de los dos casos, ¿cuál es el papel de Canon en el santuario? Antes de seguir, te pido que si te gusta mi contenido, te suscribas y le des like para apoyar esta gran obra. Volviendo al tema, ¿para qué entrenar a dos hermanos con potencial para ser caballeros de Géminis si solo hay una armadura disponible? En la saga de Hades vemos cómo Canon es nombrado caballero de Géminis en ausencia de Saga, aunque este último sigue siendo considerado el caballero de Géminis legítimo. Entonces, en base a esto, podemos deducir que Canon es nombrado caballero de Géminis temporal o sustituto para echar una mano en la guerra contra Hades. Luego, si retrocedemos hasta la saga de Poseidón, durante el momento en que Canon le está diciendo a su hermano que se unan y tomen el control del santuario, Saga le recuerda que si a él le pasa algo, Canon tomaría su puesto como caballero, lo que aumenta la teoría de que este fue entrenado para ser el caballero suplente de Géminis. Mi teoría es que Sion, al igual que Saga, era el único que conocía la existencia de Canon, por lo que decidió ocultarlo y que fuese entrenado para que, si le pasaba algo a Saga, hubiese un suplente de Géminis disponible. Aparte, si tenemos en cuenta el manga de Saint Seiya Origin, el cual si no me equivoco es canónico, se muestra el nacimiento de Saga y Canon, los cuales llegan como una estrella doble que cae en la casa de Géminis desde el cielo. Lo curioso es que Sion se muestra sorprendido cuando ve que hay dos gemelos de Géminis. Tanto en el manga de Saint Seiya Origin como en toda la serie, nunca se nos deja claro si el que haya dos Géminis es una anomalía o es algo que sucede en todas las generaciones. Por lo que no sabemos si esto del caballero entre comillas suplente de Géminis ocurre siempre o si es algo único de esta época por la influencia de la diosa Ker o el motivo que sea. La verdad es que teniendo en cuenta que Géminis siempre se supone que es el caballero de oro más poderoso en todas las generaciones, sería muy interesante contar con un recambio para este dorado. De todos modos, y como dije antes, Sion parece sorprendido cuando encuentra a dos bebés en la casa de Géminis, lo cual en mi opinión da a entender que el caso de Canon y Saga sí sería una anomalía. Siguiendo con Canon, podemos teorizar que este dominaría el séptimo sentido a la perfección, y que, igual que Saga, ya nació con el potencial de un dorado, por lo que Canon podría ser tan caballero de Géminis como Saga. Al ser gemelos y haber nacido bajo la misma estrella, tanto Canon como Saga solo pueden ser caballeros de Géminis dentro del ejército de Atena, por lo que podemos considerarlos a ambos herederos naturales de su armadura. El problema, como dije antes, es que solo hay una armadura de Géminis. En base a todo lo anterior, podemos decir que Canon nació tan predestinado como Saga para ser Géminis. Pero todo se vuelve más confuso cuando tenemos en cuenta que Canon también fue general marino de Poseidón por un tiempo, y precisamente mientras estaba encerrado en el Cabo Sunion, fue protegido sin saberlo por el cosmos de Atena. En mi opinión, si Atena protegió a Canon, se podría interpretar que lo estaría reconociendo como uno de sus caballeros, ya que nunca hemos visto que Atena proteja con su cosmos a otro miembro de otro ejército enemigo. Canon es el único caso. Entonces, en base a esto, opino que Saga es el Géminis oficial y Canon es el Géminis sustituto o suplente. Es decir, cuando Saga muere,
la armadura de Géminis queda vacante, por lo que acepta a Canon, ya que él, al igual que Saga, nació bajo la misma estrella de Géminis y tiene el potencial de un dorado. Además, tanto Athena como sus compañeros lo aceptan como heredero natural. Lo que no aceptan tan fácilmente es pelear al lado de Canon, después de todos los crímenes que cometió en el pasado. Aunque es cierto que al final de la saga de Hades, Canon le devuelve el Clot a su hermano, porque éste lo necesitaba en el Muro de los Lamentos. Pero si Saga no hubiera necesitado el Clot y Canon no hubiese muerto contra Radamantis, podemos deducir que Canon habría seguido siendo el caballero de Géminis en ausencia de Saga. El que haya dos aspirantes al título de Géminis es interesante si tenemos en cuenta que el signo representa a dos gemelos, por lo que ambos son dignos de la armadura y a efectos prácticos cuentan como un solo caballero. O sea, Canon no puede ser considerado el 13º dorado o algo así, porque no cuenta con armadura propia. Más bien la armadura de Géminis se alterna entre los dos según quién la merece más y quién está vivo en cada momento. Y ahora pasemos a la siguiente cuestión. ¿Es Canon el legítimo dragón de los mares? Mucha gente se ha preguntado alguna vez qué pasó con el verdadero dragón marino al que supuestamente Canon le robó el puesto. Pero ahora os pregunto yo, ¿dónde estaría entonces el legítimo general marino de Kraken al que Isaac le quitó el puesto? Ya que nunca quedó claro si ambos estaban predestinados a ser caballeros de Athena o generales marinos de Poseidón. Además, en el nuevo manga de Rise of Poseidon, Isaac y Canon vuelven a ser generales marinos. No sé si este manga terminará siendo canónico o no, pero en el caso de que lo fuera, daría a entender que Canon e Isaac estaban predestinados a ser generales marinos aunque nacieran como santos. Quizás en todas las generaciones el dragón marino y el kraken son caballeros desertores del ejército de Atenas. Sabemos que Poseidón recluta a sus generales entre los guerreros más poderosos de los 7 mares, y tanto Canon como Isaac, por algún motivo, terminaron siendo atraídos de algún modo hasta el santuario submarino de Poseidón. Esto último que dije es sostenido por aquellos que defienden que Canon era el legítimo dragón marino. También argumentan que en la saga de Hades, Canon lleva la armadura de Géminis como un préstamo, algo parecido a cuando Seiya se pone temporalmente la armadura de Sagitario en alguna pelea. Pero a diferencia de Seiya, cuya constelación principal es Pegaso, la constelación de Canon es solo la de Géminis. Además, a diferencia de Seiya, que aún no está preparado para ser un dorado, Canon sí tiene absoluto dominio del cosmos y conoce las técnicas de su constelación, por lo que su caso es muy distinto al del Caballero de Pegaso, ya que, a diferencia de Seiya, Canon sí podría ser considerado un caballero de oro legítimo. También los que apoyan que Canon es realmente el dragón marino se sostienen en que, al final de la saga del infierno, Canon muere sin armadura, lo cual podría interpretarse simbólicamente como que fue más bien un caballero de Géminis temporal. Por eso devuelve la armadura cuando su misión ha terminado, la cual era luchar del lado de Athena para expiar sus crímenes pasados y hacer algo bueno por la humanidad. Es cierto que vestir la armadura de Géminis no convertiría automáticamente a Canon en su propietario. Para eso necesitaría el visto bueno o autorización de la propia Athena, y obviamente que su portador anterior hubiese muerto. Entonces, Athena, consciente de que solo tenía 5 dorados disponibles, acepta que Canon use el clon de su hermano. Eso sí, primero debió superar la prueba de Milo para ser reconocido moralmente por sus compañeros. Pero aunque dudaban de sus intenciones, nadie dudaba que Canon era digno de heredar la armadura de Géminis. Además que era el único que podría llevarla. Aunque no queda claro si esa supuesta autorización que le da Athena a Canon para llevar la armadura sería algo provisional o si se trata de un nombramiento oficial, como cuando el patriarca le entregó la armadura a Seiya después de derrotar a Casios. Otra posibilidad es que la propia armadura de Géminis, al estar sin dueño, reconociese por sí misma a Canon y su intención de luchar por la justicia sin necesidad de que Athena le hubiese dado permiso o algún tipo de autorización. En ambos casos, la conclusión que me parece más lógica es la misma. Canon siempre fue el caballero de Géminis suplente. Eso significa que es heredero natural pero no legítimo.
También hay que tener en cuenta que en la época que nos muestra la serie clásica hubo una guerra civil entre caballeros por culpa de Saga, por lo que algunos dorados murieron entre comillas antes de tiempo. Eso hizo que, previamente a la guerra contra Hades, el santuario necesitase sustitutos para los dorados. Una circunstancia parecida sería probablemente la que llevó a que Doko y Shion fueran ascendidos a dorados en Next Dimension, aunque si lo pensamos, podrían haber ascendido a dorados también a Seiya y compañía, o al menos a Seiya y Yoga, cuyas armaduras estaban vacantes en la saga de Hades. Aunque, como dije antes, estos usan a veces las cloth doradas por circunstancias y de manera temporal, pero no dominan el cosmos al nivel de un dorado, por lo que Kanon, que sí fue entrenado desde niño y nació con el potencial de un dorado, sería el candidato perfecto para ser un Géminis suplente. Además, al tener la misma constelación de su hermano, es el candidato indiscutible. Quizás en la saga de Hades, Kanon volvió al santuario y se puso al servicio de Athena porque, además de querer expiar sus crímenes, sabía desde niño que, como le dijo su hermano, su deber era ser el caballero de Géminis si algo le pasaba a Saga. Así que, mi conclusión final es que Kanon estaba predestinado a ser el legítimo dragón de los mares de su generación, igual que Isaac estaba destinado a ser el general marino de Kraken. El hecho de que Kanon naciese también bajo la constelación de Géminis y con el potencial de un dorado, lo hacen el heredero natural de la armadura, pero no el heredero legítimo, que sería Saga. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, además de esclarecedor. Y como digo siempre, si tienes cualquier duda, opinión, sugerencia o lo que sea, déjamelo por favor en los comentarios. Muchas gracias y hasta otra.